¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Adolescencia, un nuevo capítulo que hacemos aquí en Chiloé.news de esta serie de podcasts que estamos realizando debido a que nos impactó tanto la serie del mismo nombre que hemos decidido hablar de esto que tiene que ver con la crianza, también con el manejo de las emociones de los adolescentes como padres. Podemos también tomar nota de lo que nos va a decir Constanza Berríos, nuevamente con nosotros, nuestra psicóloga invitada, que en realidad ya no es invitada, sino que es parte de la casa. Bienvenida, Constanza. Hola, Francisco. Hola a todos. Gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar de cómo llevar a cabo los límites, cómo implementar en la práctica algo tan difícil como establecer límites. Lo hablábamos en el capítulo anterior, describíamos de qué se trataban los límites. Ese capítulo lo pueden revisar para entender de qué vamos a hablar hoy día, pero hoy vamos a hablar de en la práctica, la receta. Estas no son recetas mágicas, pero más bien cómo a partir de la expertise tuya, Constanza, entender cómo implementar esto que es tan difícil, que son los límites. Sí, pues bueno, y lo vemos en la serie también, porque a la luz de la serie, la primera escena, la serie parte con que el niño le pide al papá, que es el policía, no ir al colegio ese día. No, me duele la guata, dice el niño, me duele la guatita, me quiero quedar en la casa, y el papá ahí deliberando cómo lo hago. Y al final le deja la responsabilidad a la mamá. Ya no importa, dice, sí, total, él sabe que yo soy el blando y la mamá es la firme, entonces ella va a terminar diciéndole que no. Pero un poco improvisando sobre la marcha, que es lo que nos suele ocurrir. Entonces, eso es lo que queremos ver ahora. Cómo poner los límites, que fue lo que fuimos viendo en los capítulos anteriores. Hoy día vamos a ver lo práctico, cómo hacerlo, para que no nos pille improvisando a cada momento, porque eso desgasta y desgasta la relación también. Sí, en el cine se describe eso como policía malo, policía bueno. Claro. Que en el fondo esa dualidad que tiene que siempre haber, incluso hasta en las parejas de humor, tiene que haber un bandejero para que el otro remate el chiste. En este caso no es un chiste, sino que más bien son los roles que tienen que tener los papás y entender que nos imaginamos, creo yo, desde mi experiencia como padre, que ambos tienen que tener una misma misión. Que sea más equitativo. Están esos roles, pero ojalá que los roles no se polaricen, porque si no uno termina siendo el malo y el otro el bueno. Y ahí redunda muchas veces incluso en problemas de pareja. Entonces, bueno, vemos cómo hacerlo en lo práctico. ¿Cómo llevarlo a cabo? Cómo llevarlo a cabo, que es la parte difícil. Primero que nada, los límites se tienen que establecer a priori, desde antes. La idea es involucrar al hijo en esta postura límite de modo que él se sienta partícipe de esto, pensando que estamos apuntando a la autorregulación. Entonces, se tienen que poner en frío, en una conversación previa, tranquila, ojalá cuando todo esté bien, no a la luz de un conflicto, porque en general a uno se le ocurren los límites en el conflicto. Cuando está en la pelea dice, nunca más, tal cosa. Ahí surge el límite, pero nunca hay que ponerlo en ese momento, en caliente no. ¿Por qué? El límite queda cargado de esa actitud, de la rabia, del revanchismo. El hijo lo va a sentir como un castigo, no como una autorregulación, no como impositivo. La idea es que esto sea recibido por él como un desafío, como un modo de dar un salto de madurez. Entonces esta conversación tiene que ser en un contexto tranquilo, primero que nada. Tienen que ser definidos a priori, o sea, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo como papás para ver cuáles son los límites que vamos a instalar, desde cuándo, hasta cuándo, y para eso tenemos que revisarnos cuáles son los valores que van en el fondo que sustentan ese límite. Por ejemplo, el uso de pantalla, el hacer tareas, el uso de pantalla, por ejemplo. ¿Cuánto va a haber? Eso lo tenemos que definir nosotros, en función de este sentido. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? El compartir como familia, el encuentro, el vínculo, el generar ambiente armónico. Desde ahí es que tenemos que conversar con el niño, con el adolescente, tratando de que entienda cuál es el sentido profundo del límite que se le va a establecer.
Connie, pero ¿cómo buscamos información al respecto cuando uno no tiene o tiene una información muy difusa de la utilización de pantalla, por ejemplo? Porque hay mucha gente que entrega tutoriales o habla desde no sé dónde, y no todo lo que aparece en internet, por ejemplo, donde la mayoría de la gente se informa hoy día con los tutoriales y todas esas cosas que aparecen en YouTube. ¿Dónde establecer o desde dónde extraer la información fidedigna que te indique hasta cuándo o cuánto rato o lo que sea? ¿Dónde está esa información exactamente? ¿Hay que recurrir a un especialista? ¿Hay algún video que podemos recomendar? Mira, uno puede hacer una revisión, pero siempre el eje del criterio tiene que ver con lo que tú, como familia, como papá, quieres entregar. Hay papás que van a priorizar más por el uso de pantalla y otros menos. Y eso tiene que ver ya con los valores y con las virtudes que tú quieres instalar. En general, conviene privilegiar por el contacto. El contacto, el vínculo, es lo que permite que el niño encuentre espacios contenidos de afecto. Estos espacios contenidos lo van a conectar con espacios más amorosos, más revitalizantes y que le van a dar espacio a su felicidad. Cuando el niño tiene un reservorio de experiencias felices, es lo que va a ocupar después en la adultez. Cuando le toque enfrentar dolores o situaciones difíciles, va a recurrir a eso para sentir que la vida no es tan penca como la está viviendo en ese momento. Y le va a dar salida más a su impulso positivo, al de crecimiento, que al que te tira para abajo, que todos tenemos ambos impulsos. El camino que se recorre en ese caso es súper importante. Por eso que siempre hemos establecido, o por lo menos la opinión que tengo yo al menos, es que uno debiera trabajar todo esto en la infancia, en la primera infancia incluso, que tiene que ver desde ahí el crecimiento, porque imponer quizás estos límites cuando los chicos ya están más grandes va a requerir quizás de un apoyo extra para que sea entendido el límite como algo positivo. Claro, lo bueno con el adolescente es que te da espacio a la reflexión, cosa que no puedes hacer con el niño. Okay. Con el niño es importante ponerlos desde ya, porque cuando uno hace la pega más chiquitito, te toca más fácil después en la adolescencia porque el niño está más regulado. Pero en la adolescencia aún es tiempo, se puede. Y la idea es ir llevándolos a la reflexión para conectarlos con ese yo sano de ellos. Uh-huh. Bueno, esta reflexión por eso tiene que ser en frío, como te decía, una conversación previa, tranquila y enmarcada en un contexto positivo, desde el refuerzo positivo, por ejemplo. La conversación de partida no tiene que ser una más. El niño tiene que entender que es una conversación más profunda, más importante, entonces tenemos que generar un contexto. O nos vamos a tomar un cafecito con él, un juguito, o lo llevamos a otra parte, o simplemente en la casa le decimos, mira, hijo, tenemos que tener una conversación importante. Ahora que tú estás más grande, estás más maduro, creemos que te queremos hacer parte de esto. Vamos a instalar este formato juntos. Y ahí le explicas el límite. Primero, el sentido, el por qué. Porque para nosotros es importante que tú aprendas a cuidarte, por ejemplo. Enseñarte a cómo cuidarte cuando seas más grande. Y para eso tienes que tú mismo estar regulando cómo vas a organizar tu vida. Uh-huh. Creemos que ya eres capaz de eso. Eres capaz. Ahí trabajamos con la autoestima también. Le vamos transmitiendo que él puede. Siempre en positivo. Podemos recurrir a algo que él haya hecho con una actitud madura y responsable. ¿Te acuerdas esa vez que tú hiciste Okay. Nos dimos cuenta que podemos contar contigo para esto. Bien, bueno, ahí está todo relacionado porque hablábamos antes de involucrarte en el mundo de tu hijo o hija, que él te integre y desde ahí entender las dinámicas que están viviendo como adolescentes. Ese trabajo hay que hacerlo previamente, como dijimos ya, claro. Ya hemos hablado de aquello, eso es así. ¿Es bueno implementar castigos, por ejemplo? Son un poco contraproducentes los castigos. Hay que ver
cuándo es necesario. Y nosotros lo tenemos súper incorporado porque a nosotros en general, en nuestra generación, nos criaron con castigo. Entonces, el soltar el castigo nos da un poco de aprensión como papá, sintiendo que estamos como no guiando. De hecho, la religión incluso antes era entendida de esa manera, de que había un Dios castigador. Claro. Y que luego dio paso a un Dios más autorreflexivo, ¿verdad? Uh-huh. Ya que no te castiga, sino que te hace pensar en cómo poder mejorar. Esa es la idea, llevarlo hacia allá. Entonces, sin embargo, pese a que la idea es no trabajar en base a los castigos, es importante para el adolescente y para los niños también tener noción de consecuencia. Okay. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que tener claro, pero no necesariamente eso va asociado a un castigo. Pero tiene que ver que si es que no cumple, hay una consecuencia. La noción de consecuencia es a qué peligro se expone, por ejemplo. Claro. ¿No? Con el resultado de su acción. Sí. Porque así va desarrollando la noción de riesgo y el hecho de prever consecuencias también le va a hacer tener más conciencia de lo que está pasando en el ahora. Entonces, parte de esa conversación tiene que incluir qué pasa si es que no. Okay. Pero eso podemos partir diciéndole al niño, mira, si es que no ocurre esto, tú nunca te vas a dar cuenta. Si es que no tienes ninguna, si es que no te resulta, no vas a tener ninguna consecuencia vas a terminar no dándote cuenta. Entonces, tal vez vamos a tener que tener alguna consecuencia. No castigo, pero que el niño sepa qué es lo que pasa si es que no. Entonces, como te decía, en esta conversación tranquila, por ejemplo, si queremos regular los límites respecto al uso de pantalla, nos damos cuenta que tú estás todos los días viendo X serie o estás todos los días en el videojuego. Creemos que eso, además de que no te permite conectarte bien con la vida, te desvincula de nosotros queremos compartir más contigo, ahí instalamos el valor del compartir. Y eso es lo que nosotros queremos vivir como familia. Entonces tal vez podríamos regular el uso. ¿Te parecería si es que, y ahí le damos alternativas, que él elija, pero dentro de un rango que nosotros delimitamos? Por ejemplo, ¿te parecería que en vez de lunes a viernes lo dejáramos 3 días, o lo dejáramos 2 días, o lo dejáramos para el fin de semana? Y esos son los límites que ya tenemos que tener nosotros previamente. ¿Qué te parece? 3 días, o el fin de semana, o 2 días, o 1. Yo creo que 3 días. ¿Listo? Ok, 3 días. Lo definimos con él. Pero ¿qué pasa si es que no? Si es que no resulta. Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, el otro día yo hablaba de esto con Harold May Nichols, que es el ex presidente de la ANFP, que hablaba precisamente de un tema que ocurre en el estadio, por ejemplo. En el estadio de fútbol amateur uno va a ver un partido de adolescentes, de niños, la mayoría de las veces, y los papás vueltos locos en la tribuna. ¿Cómo ahí opera el que uno no se contagie, digamos, con ese otro? Eso te lo había preguntado anteriormente, de no contagiarse con los malos hábitos del resto para que no quedar como en una distinta situación, sobre todo pensando que por ejemplo, el fútbol es un juego colectivo y sí, se supone que uno está integrado a un grupo que defienden una camiseta y todo este cuento que tiene el fútbol. ¿Cómo ahí hacer prevalecer tu límite por el del papá que está vuelto loco, sí, gritándole al árbitro, por ejemplo? En esa misma conversación se le puede decir, mira, hay familias que privilegian los papás trabajan todo el tiempo. Y hay papás que privilegian el trabajo en vez de compartir. Pero nosotros aquí queremos darle espacio más al compartir contigo, okay, al saber de ti. Entonces hacemos que desde el vínculo, desde el que yo me intereso por ti porque te quiero amar lo mejor posible, uh-huh, te quiero entregar la mayor felicidad posible y quiero que aquí construyamos un entorno familiar positivo, de crecimiento, de amor. Es por eso que queremos instalar este límite. Tal vez sería más entretenido que tú tuvieras todo el tiempo de ver videojuegos. Claro. Pero nosotros
como papás, pensamos que papá. Entonces esas otras familias, puede que se vea más entretenido para los niños que les dejen ese espacio libre. Uh-huh. Pero a nosotros nos parece que queremos criarte así, y ir tanteando, para que él se vaya entregando, pero entregando desde un lugar del afecto. Es muy difícil que cuando uno se muestra desde ese lugar frente al hijo, el hijo no responda. Okay. Porque en el fondo yo trato de llevarlo a que el adolescente no sienta que lo están llevando a ser un Perkin, como se dice hoy día en la jerga de los jóvenes. No sé si entiendes ese término. Que tiene que solo hacer caso. Claro, no, el Perkin es un tipo que tiene poca decisión propia y todo eso. ¿Y en qué caso estaría la falta de decisión de que en del el fondo niño? De que en el fondo el chico en un grupo complicado, porque en el ideal uno puede estar en un grupo controlado de gente más bien razonable, y por eso llevo al ejemplo del estadio. Ahí no hay mucha razón, no hay mucha gente razonable muchas veces. Yo he visto reacciones muy muy malas, así insultando de manera muy agresiva a los árbitros o a los mismos jugadores que son adolescentes o niños incluso. Es como súper violento incluso. Y en ese ambiente tan extremo en el fondo, lo mismo pasa en el colegio quizás. ¿Cómo hacer que el chico no se convierta en un paria? ¿Me entiendes? Que quede fuera, porque a lo mejor puede ser de extracción popular, un poco, o de extracción, digamos, de un grupo económico no tan acomodado, por así decirlo, un chico de Pobla que tiene menos recursos psicológicos para hacer frente a las influencias externas. Que los papás vienen en un lugar no muy amable, digamos, en el sentido de que la crianza en los otros lugares igual es compleja. En ese escenario te quiero llevar. ¿Cómo se aplican ahí? Porque en el fondo queremos que esto sea también útil para todos. Sí, dos temas que tú tocas que son importantes. Uno es que los límites justamente apuntan a que el niño pueda tener la herramienta para controlar su propia impulsividad, que es ese aspecto más primitivo que todos tenemos y que es el que surge en el estadio cuando tú dices. Esta es la regulación que buscamos con este límite, que aprenda este impulso interno a manejarlo. Y por otro lado, también buscamos que el niño vaya desarrollando un sentido de pertenencia frente a la propia familia. El adolescente va a buscar sentido de pertenencia. Cuando tiene sentido de pertenencia con la barra del estadio, siguiendo tu propio ejemplo, va a querer seguir ese impulso que lo lleva a ese grupo. Pero si su sentido de pertenencia está más arraigado a la familia, va a hacer caso a esta conversación que tú tuviste. Para que él tenga el sentido de pertenencia en su familia y siga estos criterios, más que esta propuesta externa, tenemos que reforzar el vínculo, de manera que él entienda que el límite que se le puso era desde un lugar afectivo. Okay. Se sienta querido desde ahí, se sienta comprendido, apoyado, confirmado, porque lo que se busca con el sentido de pertenencia es la confirmación. Esa confirmación, para que sienta sentido de pertenencia en el entorno familiar, tiene que darse desde una actitud positiva hacia él, desde el ir reforzándole sus cualidades, ir reforzándole su autoestima para que él se sienta como abrigadito familiarmente. Okay. Cuando siente desde ahí el impulso primario de confirmación en la familia, entonces va a mirar con más distancia esa propuesta externa, que es que aparezca este impulso más primitivo o la necesidad de seguir a otro grupo. Ok. ¿Qué pasa si nada de eso funciona? Ya, claro. ¿Cómo entendemos esa parte complicada que uno va con la mejor intención y a lo mejor un poco tarde a establecer esto a su adolescente? Sí. Bueno, hay que tener claro que uno puede hacer todos estos pasos previos bien. Conversaste tranquilo, instalaste el límite, llegaste a estos acuerdos, pero el límite, para que se vaya cumpliendo, se necesita práctica, porque es instalar un hábito, un nuevo hábito, o sea, de pasar de jugar videojuegos todos los días a 3 días nomás. Hay una restricción. Para que se instale como se requiere práctica,
va a resultar en un tiempo más. Esto es gradual. Eso significa que al principio no va a resultar. Es lo mismo que uno aprende a andar en bicicleta. Te vas a pegar tus porrazos al principio, necesarios, y después ya vas a andar bien. Pero hay que sostener los porrazos. Y ahí hay que trabajar con la frustración del niño y la mía como papá. Porque uno dice, pucha, quedamos de acuerdo, ¿qué pasó? Y ahí nos vamos a enfrentar a que no resulte. Tenemos que guiarlo a él, y guiarnos a nosotros también, en ese no resultar. O sea, ¿qué pasa frente al... ¿Cómo manejamos el error? Y el error aquí hay que tomarlo como una forma de aprendizaje. ¿Por qué no resultó? Primero que nada, ¿qué pasó? Oye, quedamos en que esta semana no iba a ver todos los días y resulta que te vi viendo series todos los días. ¿Qué pasó? No desde el culparlo, ni desde el que no te está resultando. Ahí hay que manejar la propia frustración para poder encauzar esto. ¿Qué pasó? Es distinto que uno diga, a ver, ¿qué pasó? Ahí va con carga y va con culpabilidad. Eso va a impedir que él se reconozca que en realidad fue lo que le pasó, que puede haber sido flojera, se le olvidó, sucumbió, se tentó. No le resultó nomás. Lo más probable es que al principio no resulte. Si nosotros lo abordamos sin culpa, vamos a permitir que él sea más transparente, que sea honesto en él mismo, reconocerse incluso. Tenemos que recibir ese reconocimiento cuando él diga, pucha, es que no quise jugar videojuegos, quise. Tenemos que trabajar entonces con su voluntad. Ya, bueno, lo aceptamos. Entonces vamos por la próxima semana, ojalá nos resulte, ¿ya? Pero tenemos que recibir su error y decirlo, bueno, no siempre resulta al principio, estamos en algo que es progresivo, esperemos que la próxima semana se instale mejor. ¿Te parece si es que no te está resultando que haya una consecuencia como para que tú atines? Porque si no, ¿cómo te vayas a dar cuenta? ¿Ya? Y ahí empezamos a instalar esta idea de la consecuencia. ¿Qué consecuencia puede ser para ti útil para que tú te des cuenta que no te está resultando? Tal vez, por ejemplo, si es que ves igual serie o ves igual videojuego, después puede ser que tengas que lavar la loza. Cada vez que ves un día más, lavar la loza ese día. ¿Te parece? O lo vamos acordando con él. O que a él se le ocurra una consecuencia, pero que la consecuencia sea para que tú puedas atinar, para que te puedas acordar, para que esto nos resulte. Te das cuenta que siempre abordado en positivo. Pero ¿cómo establecer ahí esta especie de castigo para que ese castigo no sea un castigo? Porque nos imaginamos que igual es bueno, por ejemplo, en el ejemplo que tú das, que los chicos laven la loza, que sea algo positivo, que sea parte de su día a día, de que no sea un castigo finalmente. Claro, que no sea el lavar la loza, que no sea cargado como negativamente, dices tú. Sí. Por eso hay que llegar a un acuerdo. Y esto también se puede conversar con él. Sí, aquí es súper importante llevar esto a la reflexión. Mira, no es que el lavar la loza sea un castigo, no es que sea malo, pero tal vez es la forma cuando tú estés ahí lavando de darte cuenta, voy para la otra, mejor no veo ese día. O que sea parte de su voluntad, digamos, o sea, porque claro, ahí escapa la voluntad propia de tener ganas de lavar la loza, por ejemplo, o de que sea un hábito eso que sea frecuente, digamos, sino que más bien responde a que, claro, por la consecuencia de esto, hiciste esto, o sea, tienes que hacer esto otro. Que él vaya fijándose sus propios consecuencias, digamos, para no decirle castigo. Claro. Pero desde el lugar que lo ayuden a darse cuenta de cómo tomar conciencia del camino que quiere ir siguiendo, que es el del límite. Sí, y cuando ya nada de eso funciona. Otra cosa que resulta útil, que me está acordando, es que en esto de hacerlo partícipe en el establecimiento de sus propios límites, es bueno que lo vayamos acompañando y nosotros también ser partícipe del límite que se está poniendo él y del camino que va haciendo. Y nosotros también tomar ciertos como acciones que también le muestren a él que vamos juntos trabajando en esto de ponernos límites. Por ejemplo, si estamos trabajando este tema de las pantallas, nosotros también trabajar en el uso nuestro de pantalla. Por ejemplo, cuánto yo uso el teléfono.
y yo decirle, ya, ok, tú entonces vas a estar 3 días a la semana, no más, ocupando pantalla, y yo entonces no voy a estar todo el rato pegado al teléfono. Entonces yo también me pongo un acuerdo con él y estamos ahí en una complicidad de trabajar juntos. Sí. De modo que yo, con mi ejemplo, le sirva de modelo. Entonces cuando él esté por ahí, yo digo, ya, no voy a usar el teléfono este rato, y le hago un guiño. No voy a usar el teléfono este rato, porque lo que conversamos, ¿te acuerdas? Y lo dejo ahí, que él me vea que yo estoy en esa actitud y que también estoy haciendo uso de mi voluntad. Y después puedo conversar con él y decirle, ¿sabes qué me ha costado, N? No usar el teléfono. ¿Te ha costado a ti no jugar todos los días? Yo me imagino que sí, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí se va descomprimiendo esta tensión de la constricción del límite. A los dos nos está costando, nos vamos apoyando en esto. Sí, responde un poco a la dinámica del consumo de cualquier cosa, en el fondo. Sí. No tienen solamente que ver con el tema, en este caso, del ejemplo de las pantallas, está súper bueno, pero claro, eso nos imaginamos que las pantallas y todo esto responden a la misma dinámica de la abstinencia en algún sentido. A la misma dinámica, y de hecho, este límite, uno de las utilidades que tiene, es que te permite, al joven le permite después en la adultez poder manejar conductas adictivas, por ejemplo, que responden a su propio impulso, o cuánto sucumbe a las influencias externas, como decías tú en el ejemplo del estadio, de claro, pertenecer a grupos, seguir grupos que no le convienen o que no le hacen bien. Sí, el ejemplo de la Pola y del estadio me parece atinado a hacerlo, porque en el fondo hoy día estamos como con esa problemática también que responde también a los temas de delincuencia y todo esto, que en el fondo, no sé, yo pienso en el ejemplo siempre de que un chico puede tener un vecino narco, ponte tú, y su papá se levanta todos los días a las 6 de la mañana para trabajar y gana quizás un tercio de lo que pueda ver en la casa del vecino, que está, como dicen los chicos, está tapado en joya, lleno de autos y tiene una vida de relajo y de opulencia. Y ahí responde, digamos, lo que uno le enseña en la casa, para que no ese valor que tiene el dinero o las cosas que tienen que ver con lo que puedes conseguir con él no sea lo más importante. Claro, por eso el ir reflexionando con él sobre la vida también es importante. Darse esos espacios, darse esos tiempos, eso genera complicidad con él y vamos todos juntos en este camino. Hasta se puede tomar ese mismo ejemplo. Para mí sería súper fácil ser narco como nuestros vecinos y no tener que levantarme a las 6 de la mañana y no tener que trabajar todo el día, pero resulta que a nosotros nos gusta vivir la vida de esta otra manera. Nos gusta esforzarnos por la familia. La misión que yo tengo al salir a trabajar es darte una buena educación a ti, pero no solo una buena educación desde lo académico, sino que mostrarte que yo me esfuerzo por ti, tú te esfuerzas por mí, hacemos una tarea en conjunto, porque lo que nos convoca a nosotros como familia es la entrega, es el entregarte amor, el estar pendientes de ti, el criarte, el cuidarte. Esas cosas a nosotros nos hacen felices y eso es lo que nosotros te queremos entregar. Entonces, ir como enmarcándolo en cuál es nuestro sentido como familia. Perfecto. Vamos a hablar de cuándo recurrir a la ayuda de un profesional en el próximo capítulo. Vamos a dejar hasta acá este capítulo. Cuando todo esto no nos resulta. Sí, cuando todo lo que hablamos no resulta. Y también quiero que en el otro capítulo de la otra semana analicemos también esa duda que tengo existencial casi de cómo elegir entre ser Homero Simpson o ser Flanders, digamos, que tiene que ver con el ser un poco una persona más del montón como Homero, que es un tipo lleno de errores, que la mayoría somos así, y Flanders por otro lado, que es el vecino perfecto, que tiene todo impecable, digamos. Hiper rígido. Claro, y que tiene todo perfecto y que los hijos son un encanto y que está todo bien. ¿Cómo entender también? Porque claro, eso puede ser una caricatura y obviamente es una caricatura,
pero también responde a un análisis que hicieron cuando crearon eso, de cómo funciona, digamos, el mundo, en el fondo, el ser humano. El ser humano. Es que todos tenemos un Homero y un Flanders dentro. Claro. Que hay que ir encontrando ese espacio de equilibrio. Exactamente. Bien, Connie, nos encontramos entonces en el próximo capítulo para seguir hablando de este tema que tiene que ver con la adolescencia, y por supuesto, este podcast se llama así por lo mismo. Así que muchas gracias nuevamente por estar conmigo aquí. Gracias también. En Chiloé.news. Bueno, nosotros nos despedimos de este contenido y quedan súper invitados para el próximo capítulo de Adolescencia aquí en Chiloé.news. Chiloé.news.